Bienvenidos a Ahora Salud. Se acerca el fin de año, es hora de balance y también el estado de agotamiento físico, mental, emocional ya afecta a muchos. ¿Qué debemos considerar, sobre todo cuando estamos planificando las vacaciones para lo que es este verano? Bueno, Florencia Saror nos cuenta, mire. Llegar al trabajo, sentir cansancio, desmotivación y estrés son factores comunes en fin de año. Síntomas que pueden inducir al burnout laboral, una realidad cada vez más común entre los trabajadores, afectando no solo el rendimiento, sino también la salud física y mental. Sí existe el estrés laboral, pero también depende mucho de uno por falta de comunicación. Prácticamente como taquicardia y como desesperación, también sentía esto, ansiedad. La última semana de noviembre yo ya empiezo a notar el cansancio. Es estresante los horarios, el tráfico. Afecta mentalmente, físicamente y eso no es sano para la salud. El burnout es un síndrome reconocido por la Organización Mundial de la Salud, provocado como consecuencia del estrés laboral crónico y cuyos síntomas producen agotamiento mental, emocional y físico. Cuando empieza a tiritar el ojo y el cuerpo empieza a dar y eso es un indicio de que algo anda mal. El ritmo muchas veces que llevamos en el trabajo no solamente afecta en la preocupación del trabajo en sí, sino que en todo lo que estudian, desde el sueño, la alimentación, el estado de ánimo, todo se puede ver afectado, así que es súper importante trabajar en eso. Jornadas largas, presión constante y falta de descanso son algunos de los factores que están detrás de este fenómeno y que afecta a distintas edades y profesiones. Visto que la persona se canse o se agote en el trabajo, o se queje de las extenuantes horas dedicadas al trabajo o del tipo de trabajo que eventualmente puede ser más bien circular, sin un objetivo claro. Entonces, esos antecedentes son importantes porque pueden ser factores de riesgo, van acompañados de sensaciones y pensamientos. Por ejemplo, no puedo parar, no me puedo cansar, soy capaz de lograrlo. Reconocer las señales y buscar apoyo profesional puede marcar la diferencia. Según Laborum, el 89% de las personas experimentan estrés laboral, posicionando a Chile en el segundo lugar de la región. Es muy importante el clima de trabajo. Hay otro concepto que es el moving, ya que está asociado al maltrato laboral, que puede ser entre pares, tu jefatura, tipos de maltrato en el ambiente laboral que implican un aumento de desgaste. Por lo tanto, es muy importante que los estilos de liderazgo sean estilos de liderazgo más bien sanos, que sean más bien simétricos y estilos de liderazgo que contengan elementos claros, por ejemplo, en la comunicación. ¿Cómo podemos combatir el estrés laboral? La principal medida de autocuidado está asociada a los límites en tu trabajo. Tener una muy clara organización de tu trabajo, una planificación, una muy buena higiene laboral. Ser claro y saber a quién acudir en el trabajo porque es importante construir las confianzas, por ejemplo, con tus líderes. Es muy importante que realices cualquier tipo de actividad que sea muy distinta a lo que realizas en el trabajo. Una desconexión, un tiempo fuera o acciones que impliquen que tú descanses, aunque sea deporte, que es el autocuidado. Un desafío que no solo involucra a los trabajadores, sino también a las organizaciones. Una tarea prioritaria y esencial para mejorar la calidad laboral y emocional de cara a este 2026. Casi 9 de cada 10 chilenos dice tener o vivir con estrés laboral, un tema que no es menor. Y por eso, para profundizar, queremos conversar con Luis Pímono, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. Luis, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá en Ahora Noticias. Primero, entender lo que es el concepto burnout. Sí, es un concepto que literalmente refiere a quemado, pero está asociado principalmente a un agotamiento, es decir, está asociado al cansancio, a un desgaste respecto de lo que tú estás realizando, que va acompañado también de pensamiento, porque es algo físico que se va manifestando sin que incluso tú no tengas conciencia, y ahí está el problema, pero también va acompañado de algunos pensamientos. Tú sientes que tu trabajo o lo que estás realizando ya no tiene mucho sentido y tienes incluso algunas sensaciones de dejar de realizar lo que estás haciendo y al mismo tiempo comienza a disminuir tu capacidad productiva, ya no eres tan riguroso en el trabajo y ahí la problemática también. Claro, hablábamos de temas laborales porque estamos a fin de año, muchos hacemos balance, planificamos vacaciones y pesa esta mochila de estos 12 meses, pero ¿se sitúa solamente en lo laboral o también hay otros elementos que pueden ir acompañando esta sensación? En realidad podemos ser bastante extensos con la conceptualización porque en definitiva abarca cualquier tipo de acción humana que implique que tú estás realizando una tarea con un objetivo que a veces se pierde. Vamos a ser bastante amplios o generalistas con esto, podemos hablar la crianza,
personas que se dedican al cuidado, tanto de niños y niñas y adultos mayores también, la dedicación al deporte, incluso la pareja. No es que la pareja en sí sea una problemática, sino que en la medida que tú realizas un tipo de acción, vas a implicar en algún minuto que tú te encuentres cansado. Por eso es muy importante, a propósito de los elementos complementarios distintos al trabajo que acabo de mencionar, es muy importante que la toma de decisiones respecto de cualquier cosa, tus vínculos, tienen que estar lo más limpio posible respecto a lo que te está ocurriendo. Es decir, en burnout nunca hay que tomar decisiones. ¿Cuál es la diferencia con la depresión? La depresión es más bien un trastorno del ánimo y el burnout más bien es un síndrome. Contiene una serie de sintomatología que no alcanza a constituir una patología, ¿ya? Y en definitiva podrían estar asociados. Si la depresión, al ser un trastorno del ánimo, que a veces podría ser resultado de la cronicidad de otras problemáticas, por ejemplo, trastornos ansiógenos o burnout desgaste, es decir, podría ser conducente el que no tengas conciencia, el que no tú acudas a un centro de salud mental para abordar esta problemática o incluso en las propias organizaciones no estén preocupados de esto, podría ser presentado a través de licencias médicas, que lo más probable de ellas esté asociado a ansiedad o incluso sintomatología depresiva. Muchas veces uno dice, soy trabajólica, es mi pasión, es a lo que me dedico, y pasa y normaliza un poco algunas sensaciones que uno va viviendo. ¿Cuáles son los síntomas a los cuales hay que estar atentos y encender esta alerta? Sí, a propósito de lo que plantea, es muy importante el enfoque de género, los elementos culturales y contextuales. Es muy importante pensar en países o zonas del planeta en donde tener un objetivo de desarrollo, ¿sí? Quiere decir que existe una alta carga laboral, ya sea porque hay una crisis, por ejemplo pandemia, una crisis económica, cualquier otro tipo de problemática política o de guerra incluso, va a significar que las personas se van a tener que esforzar mucho más de lo que se esfuerzan, y esto quiere decir que van a pasar de un eustrés, que es el estrés positivo, bueno, natural, que está en toda la naturaleza. Que moviliza en el fondo. Exactamente, a un diestrés, es decir, la persona va a comenzar a agotarse, va a estar cansado. Y la persona no va a decir estoy estresado, aunque lo digan de sentido común. En definitiva, esto ocurre mucho antes. Hay una serie de síntomas que está asociado. Podemos encontrar disminución cognitiva, dificultades para la concentración. Las tareas que tú realizabas ya te cuesta un poco concentrarte y te agotas más. O aumento de la accidentabilidad, te equivocas. O, por ejemplo, a nivel familiar, hay un aumento de los conflictos interpersonales porque estás durmiendo menos y al mismo tiempo hay una disposición emocional distinta, estás más irritable. Por lo tanto, esos son los síntomas. En definitiva, es muy difícil tener conciencia que tú estás en una condición de una problemática, de un síndrome, porque en realidad nosotros asociamos los síntomas a otra cosa. En realidad andas en un mal día, o en realidad te pasa algo, y así sucesivamente, o simplemente y se vuelve crónico, o simplemente dormí mal. En estos días también vamos a entrar a eso en un ratito más, pero me gustaría saber, por ejemplo, algunas personas dicen, no, soy un poco ansiosa, esto es normal lo que me está pasando, pero de repente comienza un apagón para uno, o le da una crisis de pánico. Los síntomas pueden ser la alerta, pero puede tener una consecuencia bastante más preocupante, o que incluso puede terminar en urgencia. Sí, es muy importante entenderlo así como tú lo señalas. Dentro de mi disciplina, la psicología, muchas problemáticas son vistas más que un problema en sí, sino como un signo o un síntoma de algo previo y que es conducente a otras problemáticas mucho más complejas, ¿ya? Esto quiere decir entonces que la política pública, la política organizacional tiene que asumir, ¿sí?, que en algún momento del año o en momentos más críticos o a fin de año como estamos ahora, ¿sí?, va a aumentar esta sintomatología y se va a ver expresado en conflictos interpersonales, eventualmente en el trabajo o ausentismo. Y también a nivel interno tú te vas a sentir efectivamente con algo que es más bien anhedónico, es decir, tú no experimentas tanto placer con lo que estás haciendo. La anedonia es una característica que la podemos encontrar en varias problemáticas psicológicas o psicopatológicas, y a partir de esto tú comienzas a no entender lo que te está ocurriendo. Pero si logras entender y tener cierto grado de conciencia, podrías pensar que esta sensación que experimentas tiene una causa y podría estar asociada a la labor que tú estás realizando, no porque tu labor sea un problema, sino porque llevamos mucho tiempo, o la forma, los liderazgos, las relaciones interpersonales eventualmente hacen que tu labor sea un poco más agotadora. Y claro, el saber cuál es el problema es más fácil encontrar la solución, me imagino, para poder combatir esto. La gente que nos está mirando, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las temáticas o tal vez los tratamientos que pueda optar, o simplemente tips
para poder adquirir en la rutina del día a día? Lo más importante un poco que tú mencionabas, lo importante es entender el contexto. Las personas tendemos a no prestarle atención al agotamiento y al cansancio y a otros signos porque no los relacionamos o porque están asociados a elementos culturales como por ejemplo un concepto que en psicología no existe, que es la flojera. No existe en psicología la flojera porque en realidad no es un concepto que nosotros tenemos apropiado. En realidad la persona tiene menos deseos o menos interés de hacer cosas. Y eso es una problemática asociada a la motivación, al burnout, a la depresión y al estrés y por lo tanto incluso a la ansiedad. Por lo tanto, tener conciencia que muchas veces nos vamos a cansar y a veces a lo largo del año, el día, la semana, no vamos a ser tan eficientes o productivos como somos en otras ocasiones. No todos tenemos acceso a salud mental, por lo tanto es muy importante las redes de apoyo, es muy importante preocuparte de tener una buena higiene interpersonal a nivel familiar, de pareja, de amistades y por sobre todo en el trabajo. Es decir, procurar siempre tener buenas relaciones interpersonales porque ese otro, tu compañero o compañera de trabajo, va a ser una persona que tú puedas acudir y compartir cierto momento distinto de desconexión laboral y te va a ayudar a distender. Tener límites claros respecto a tus logros y tus capacidades son muy importantes. Nosotros somos seres humanos altamente exigentes y por eso lo cultural es muy importante. Los chilenos tratamos de ser altamente exigentes y siempre decir estamos cansados y decir que hacemos muchas cosas y eso a la larga también nos afecta un poco en cómo nosotros percibimos nuestro trabajo. Y al mismo tiempo es importante que las organizaciones tengan políticas propias para el bienestar humano, es decir, que tengan tiempo de descanso apropiado, algunas políticas de beneficios que estén asociados al descanso, que logren efectivamente desde los propios lineamientos institucionales que tú tengas límites claros respecto, por ejemplo, de cómo vamos a funcionar los grupos de WhatsApp, los correos electrónicos que a veces abarcan mucho más allá de tu horario de trabajo y también implican una sobrecarga. Y por la naturaleza también de algunos trabajos es así, pero hay que poner, me imagino que límites. Y cuando uno está planificando, por ejemplo, las vacaciones, sobre todo después de fin de año, que cuesta descansar, porque los días libres son o Navidad o Año Nuevo, después con una familia, la celebración con otra familia. ¿Cuándo se descansa? Y uno empieza a planificar las vacaciones también. ¿Qué tips podemos hacer para poder hacer que ese descanso sea efectivo a la hora de enfrentar este tipo de situaciones? Lo primero es pensar que las vacaciones cumplen un objetivo, que es un tiempo fuera de tu labor tradicional del año, sea la labor que realices, es decir, un tiempo para detenerse. Las vacaciones no necesariamente implican un viaje, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar la imagen o la caricatura. Sí, si googleamos, ponemos vacaciones, van a aparecer personas en la playa, viajando, en el Caribe, lugares fabulosos, pero en realidad eso no implica es la realidad un de costo. todos los chilenos tampoco. Implica no solo un costo económico, sino un costo afectivo donde tú estás dispuesto, a no ser que viajes solo, de ser feliz y descansar. Y eso también es una demanda, también ese es un foco de estrés. Entonces, y también tú responder a otras personas, a la familia, a tu pareja, siempre estar dispuesto de la mejor forma en este periodo de vacaciones. Nos demoramos, según la literatura, 5 a 7 días en desconectarnos y comenzar un descanso en donde tú sientes que efectivamente estás lejano a tus labores tradicionales. Por lo tanto, también hay que considerar eso. Y la planificación, mi sugerencia como psicólogo, es las expectativas. No planifiques tantas actividades en tus vacaciones porque vas a tener que dedicarte a cumplirlas con tus propias expectativas o a cumplírselas a terceras personas y eso va a significar que tampoco vas a descansar. Es mejor ponderar en relación a tus posibilidades, y capacidades, y programar actividades que sean más bien realistas y de bajo consumo energético para que tú te dediques, por ejemplo, al descanso, a la contemplación, al ocio, que son factores que culturalmente a veces están vistos de manera negativa, pero son sustantivamente positivos en la vida. Si me demoro entre 5 y 7 días en poder desconectarme, entonces, ¿cuántos son los días recomendables para tomar? Porque a veces uno parcela, dice, ya me tomo una semana en verano para dejar una para las vacaciones de invierno con los niños. ¿Cuánto me debiese tomar? O sea, lo mínimo son los 15 días que tiene la mayoría de las personas para que tú tengas tiempo. Es el máximo en el Claro. fondo. O sea, cuando digo lo mínimo para poder descansar son esos 15 días. Si tú tomas menos, vas a tener que asumir que vas a tener, luego de esa temporalidad, que es un promedio, obviamente tú vas a tener menos días de descanso. Por lo tanto, los 15 días establecidos son lo mínimo. Es decir, deberíamos tener un periodo más amplio de vacaciones. Pero tener en cuenta también que si existe un señalamiento, que son 5 a 7 días, que es un número que es cuantificable, va a depender también de tus características de personalidad, tu historia, tu estructura, tu forma de funcionamiento. Tú hablaste un poco de personas más ansiógenas o no. Vemos si existimos personas que nos estresamos o entramos en ansiedad fácilmente. Por lo tanto, las personas que entramos y nos estresamos fácilmente, vamos a necesitar un periodo más amplio de vacaciones versus otras personas. Y probar. Siempre la planificación es un factor importante, pese a que puede parecer algo muy estructurado,
hay que planificar los tiempos y los momentos para descansar. Por ejemplo, uno acá en el periodismo, en Mega Noticia, trabaja bastante a un ritmo bien acelerado y a mí me pasa, por ejemplo, que cuando me voy de vacaciones, al menos el primer y segundo día, tengo una sensación extraña como que me falta algo y me desadapto, me hace falta la adrenalina. ¿Cómo se combate también eso? Porque es inevitable, es propio de la naturaleza de Sí, de claro, la podemos profesión. hablar, por ejemplo, de un proceso adaptativo y de desadaptativo, tal cual tú señalas, pero también un proceso como de duelo porque efectivamente la mayoría de las personas, y espero que así sea, realizan actividades por muy extenuantes y agotadoras que sean, están realizando actividades que les hacen mucho sentido, que implica desarrollo de identidad y que hace sentido en tu cotidianidad. Tú te levantas temprano y confirmas ser una persona que es productiva, profesional, inteligente, etcétera, todas las cosas que uno todas las necesidades, bien digo, que satisfaces en el trabajo y luego eso queda fuera. Entonces, en ese proceso adaptativo, lo que tienes que hacer es comenzar a construir otros elementos breves, porque son solo las vacaciones, que tienen que ver con el sentido de la vida. Es decir, yo no soy solo una persona que trabaja, en este caso una periodista, que tengo un trabajo extenuante, pero también soy persona y tengo otros intereses. Y lo importante a propósito de la pregunta anterior, intereses triviales, simples, cosas que te gustan hacer cotidianamente, ya sea individual y colectivamente, y eso te va a ayudar. Y pensar que es un proceso adaptativo, que tú sientes todavía que estás en el trabajo, pero estás en las vacaciones y tienes ciertos deberes de descansar. Es un periodo breve, no nos preocupemos, es un proceso de adaptación. Y a la larga nos adaptamos y dejamos atrás el trabajo, y luego, terminando las vacaciones, comienza algo parecido de nuevo, que es volver a dejar atrás las vacaciones y adaptarte de nuevo al trabajo, que también es un momento de mucho estresor. Y ansiedad, sin duda. Sin duda. Otra pregunta, porque salimos de vacaciones con la familia y uno está siempre preocupado de los hijos, de las actividades que hay que hacer. ¿Recomiendas darse algún minuto del día, tal vez turnarse con la pareja o con alguien que nos pueda ayudar para tener un momento para leer un libro, para tener un espacio con uno, que a veces en el día a día también hace falta en la rutina del año y en las vacaciones puede presentarse un momento para poder llegar a ello? Sí, está relacionado con lo que dije, la contemplación, pero podemos decir la autocontemplación, es decir, momentos para ti mismo, para estar solo, como dice el sentido común, solo contigo mismo. ¿Para qué? Para poder saber cómo estás, qué te pasa, cómo te sientes, qué tan bien te encuentras en esas circunstancias, porque no hay nada más complejo en las problemáticas, en los síndromes, en las patologías o las problemáticas psicológicas que tenemos las personas, en no tener conciencia de lo que te ocurre. Entonces, siendo una persona responsable con la vida que tienes, cuando digo vida familiar, de pareja, tienes que saber cómo te sientes y cómo te ocurre. Y a veces es necesario estar solo ciertos momentos y hacer cosas que son sustantivamente individualistas en términos de placer, ¿sí? Regar, autocontemplación, mirarte al espejo, tan simple con eso, practicar la respiración. La literatura plantea el mindfulness, es decir, dedicarte, ¿sí? Corporal y psicológicamente a eso, pero en realidad no todos podemos acceder a eso, pero cosas simples que tú consumes. Por eso dije, usé la palabra trivial, cualquier cosa, cocinarte algo solo para ti, especialmente, y lo puedes compartir, pero solo para ti. Dedicarte a ti mismo en algún minuto, y eso permite autoconocimiento, y ese autoconocimiento va a significar que tú vas a tener mejores relaciones interpersonales. Y la importancia de la naturaleza, que a veces uno dice, no tengo que ir al parque en el sur con un sendero, sino que muchas veces la plaza, aprovechar el pasto, que también dice que conectan muy bien y que hace que baje el cortisol. ¿Es tan real así? Sí, eso es real. En definitiva, necesitamos nosotros espacios que nos conecten con la naturaleza. Cuando digo naturaleza, incluye la ciudad, incluye la urbe, con una arquitectura particular que a ti te genere tranquilidad y una sensación de que ha disminuido la tensión. Y ahí eso es importante, no tenemos por qué irnos al sur de Chile para sentirnos bien. Podemos visitar una plaza, podemos visitar un museo. Si te gusta la arquitectura del espacio, poder mirar los espacios. Si te molesta la gente, momentos más bien tarde o temprano, podrías visitar y caminar por lugares que están en tu propio barrio, en tu propio sector, que por la sensación de activación, es decir, estrés, tú no tenías conciencia que existían y comienzas a darte cuenta y eso te va a ayudar. Así que la sugerencia instrumental es cualquier lugar te va a servir y tú comienzas a construir de acuerdo a tus posibilidades. Sí, lo quiero llevar a otro tema, porque es el tema que vamos a seguir analizando, pero aprovechar que lo tenemos acá. Estamos con una ola de calor, temperaturas que van a superar los 35, 36 grados y las noches están siendo muy difíciles, cerca de 28, 29 grados y cuesta dormir. ¿Cuál es la importancia en el bienestar el tener una noche con poca sueño efectivo, en el fondo, producto de esta temperatura? Sí, hay toda una área en la neurociencia y la psicología que se denomina el dormir o la higiene del sueño,
que está asociada principalmente a todas las conductas adyacentes al sueño que propician un buen dormir, porque el dormir es un acto biológico y evolutivo y tú necesitas, luego de un día que tenga las condiciones que tenga, dormir para que todo el día siguiente haya recuperado, restauración incluso de tejido, cerebral, incluso hay personas que pueden aprender o resolver problemas mientras duermen. Entonces la sugerencia es dormir bien, ojalá soñar, porque a veces cuando tú sueñas resuelves problemas contingentes que no los veías desde otro lugar. Entonces cumple una función psicológica, fisiológica, endocrina, sustantiva en la vida. Por lo tanto, la temperatura en una habitación, es muy difícil lo que vas a tener, tiene que estar alrededor de los 21 grados. Tiene que ser una temperatura para ti cómoda para que puedas iniciar y conciliar el sueño apropiadamente y cumplir una cantidad apropiada de horas de sueño, más o menos 8 horas de sueño, para que se cumplan todo un ciclo psicológico, fisiológico, endocrino, de descanso, de desconexión con la realidad, y eso te va a ayudar para que el día siguiente tú mires la vida, así es, de otra forma. Cuando digo mirar la vida, son esas cosas cotidianas que tú tienes. Todos tenemos esas problemáticas cotidianas, las comienzas a ver de otra forma. La realidad no ha cambiado, sino que eres tú que ha mejorado a propósito de manejar muy bien el sueño. Bien. Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, muchas gracias por haber estado acá en Ahora Salud, hablando de temas tan relevantes como es la salud mental. Que estés bien. Muchas gracias por el espacio. Nosotros seguimos avanzando, lo decíamos. Temperaturas que van a superar los 34, 35 grados y eso también ha traído una problemática en el día a día y muchos tienen inquietudes. ¿Cómo puedo enfrentar esta ola de calor? ¿Me tengo que cuidar de alguna manera? Bueno, ponga atención porque salimos a la calle, abrimos el micrófono para responder sus dudas. ¿Cómo puedo cuidarme estos días del calor? En estos días de calor, ¿cómo puedo ventilar mi casa? Ve, ahí hay una de las preguntas que se resuelve también. ¿Qué debemos comer? ¿Tenemos que consumir tal vez alimentos más sanos, más livianos para poder presentar una mejor salud en estos días? Tenemos más recomendaciones también de los especialistas. Escuchemos. Las precauciones que debemos tener ante esta ola de calor es evitar la exposición directa al sol, tratar de estar en espacios ventilados y sombríos. Así también evitar la exposición directa a los rayos ultravioleta, ya que pueden producir quemaduras y a largo plazo aumentar el riesgo de cáncer a la piel. Y es por eso que hay que usar mangas largas, sombreros y también bloqueador solar. Claro, estamos hablando de lo que pasa en el día, pero ahí lo vemos, botellas de agua que son vitales en estos días, el consumo de agua, de líquidos, si estamos hablando no de bebidas gaseosas, sino que agua principalmente, tal vez infusiones, es bastante importante. ¿Cuánta agua debemos tomar? Bueno, miren. ¿Cuántos litros de agua tengo que tomar al día? ¿Cómo debo protegerme contra el sol? Bueno, son las respuestas también que tenemos y buscamos también en los especialistas que nos dan las recomendaciones. Las altas temperaturas pueden llevar a un paciente a presentar un golpe de calor, un cuadro clínico que tiene como manifestaciones compromiso de conciencia, convulsiones, fallas de distintos órganos y que puede llevar a un paciente a la muerte. La principal forma de prevenir es mantenerse hidratado. Mínimo 2 litros de agua por día en un adulto sano es lo que debe consumirse en esta época. Pero si además, por alguna razón, uno durante ese día estuvo expuesto al sol o a mayores temperaturas, esa dosis debe aumentarse. Y hablábamos de estas noches calurosas, qué hacer, algunos incluso dan tips de enfriar botellas de agua, tenerla en la habitación, si es que uno no tiene ni aire acondicionado, ni tampoco ventiladores. ¿Qué se puede hacer? También preguntamos, miren. Tomar duchas frías puede tener un efecto refrescante y efectivamente ayudar a disminuir la temperatura corporal. Sin embargo, parece ser una recomendación poco práctica y es mejor preocuparse de vestir colores claros, ya que los rayos del sol rebotan y con eso el cuerpo absorbe menos energía solar. Consejos, recomendaciones que hay que seguir en estos días, este fin de año, que nos va a despedir este 2025 con altas temperaturas y enfrentar así los primeros días de enero. Nosotros terminamos hasta aquí Ahora Salud, pero siga en compañía de acá, Ahora Noticias.